Imagina la escena. Amanece en los bancos externos de Carolina del Norte. Un lugar con un apodo que, bueno, ya lo dice todo. El cementerio del Atlántico. Uf, mal sitio para empezar. Malísimo. Y allí, encallado en un bajío de arena, hay un gigante silencioso. Un bergantín de 5 mástiles, una goleta impresionante. Una preciosidad de barco. Preciosa, pero fantasmal. Porque todas sus velas están izadas, hinchadas por el viento, como si quisiera llegar a un sitio al que nunca va a llegar. Y cuando por fin suben los guardacostas, la cosa se pone aún más rara. Mucho más. Porque en la cocina hay comida, preparada. En la mesa del comedor, los platos están puestos, esperando. Pero no hay nadie, ni un alma, ni los 11 tripulantes, ni el capitán, ni siquiera el gato del barco, que por lo visto había uno. Solo el silencio. Exacto. Y esto no es una novela, es la historia real del Carroll A. During, encontrado así, varado y vacío, en enero de 1921. Un misterio increíble. Pues hoy vamos a sumergirnos en este enigma, uno de los mayores misterios marítimos del siglo XX. Y nuestro único testigo, la única fuente que tenemos, es el propio barco y el informe que se hizo sobre su estado. Vamos a intentar descifrar qué nos cuentan esas cubiertas silenciosas. Y es que lo que hace que este caso sea tan fascinante y tan frustrante a la vez es precisamente eso. No estamos hablando de un naufragio. ¿No? El barco estaba, en esencia, perfecto. Y eso, de entrada, ya nos obliga a descartar lo obvio. O sea, no fue una tormenta gigante, no chocó contra nada. La propia condición del barco es como un libro abierto lleno de pistas. El problema es que cada página contradice a la anterior. Totalmente. Es un puzzle con piezas que no encajan. Vale, pues vamos a desgranar ese puzzle, porque los detalles son alucinantes. Según el informe que manejamos, los guardacostas se encontraron un escenario que desafía toda lógica. A ver, Empecemos por las velas. No solo estaban izadas, el informe dice que los foques también estaban desplegados. Eso no es una configuración para ir a la deriva. no, en absoluto. Eso sugiere que el barco buscaba velocidad, que iba con un rumbo fijo hasta el último momento. ¿Y eso qué nos dice? Pues nos dice que quien estuviera al mando estaba navegando activamente. O sea, el abandono o lo que fuera que pasara tuvo que ser increíblemente repentino. Interrumpió la navegación en pleno acto. Claro, no es que fondearan y se fueran. Exacto. Y esa idea de interrupción abrupta se refuerza con el detalle más de película, la comida. Uf, La mesa del comedor estaba puesta. La fuente no dice que había, pero sí que había comida lista para servir. Es que no me cabe en la cabeza. Pones la mesa, la comida está a punto y en ese instante algo pasa que te hace abandonarlo todo. es una imagen muy potente, ¿eh? Y a esa imagen de normalidad interrumpida se suma otro detalle que es, bueno, es desconcertante. El orden. El orden, sí. Los camarotes de la tripulación estaban impolutos, camas hechas, ropa guardada. Y lo más importante, el informe es categórico en esto. No se encontraron señales de lucha. Ni de violencia, nada. Es una calma que inquieta, casi como si estuvieran preparando el barco para otra persona, o peor, como si quisieran borrar su propia existencia de a bordo antes de irse. Justo. Pero aquí es donde el puzzle se rompe, porque en medio de todo ese orden faltaban objetos clave. El informe destaca que no estaban los cuadernos de bitácora. El diario de a bordo. Fundamental. Tampoco estaba el sextante. Y ojo, tampoco estaba el cronómetro. Y la falta del cronómetro es una pista mayúscula. En 1921, sin GPS, el cronómetro era vital para calcular tu posición, la longitud. Perderlo era como quedarte ciego en medio del mar. Claro. Quien se llevó esos tres objetos, bitácora, sextante y cronómetro, no cogió cualquier cosa. Se llevó el kit de supervivencia de un navegante. Estaba pensando en seguir navegando, en saber dónde estaba y a dónde iba. La mochila de emergencia de un marino, lo esencial. Pero si fue una evacuación tan metódica, ¿por qué dejas la cena a medio hacer? Y aquí viene la traca final. No se encontró ni un solo bote salvavidas a bordo. Los dos habían desaparecido. Y ahí lo tienes. Ahí está el corazón del misterio. Dos historias que chocan de frente. Por un lado, una evacuación que parece deliberada, ordenada, casi profesional. Sí, cogiendo lo justo y necesario para sobrevivir. Pero por otro, la mesa puesta y las velas izadas que gritan ¡pánico! Una huida repentina.
Y las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Es imposible. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo puede un abandono ser a la vez perfectamente organizado y desesperadamente precipitado? Es un rompecabezas. Y claro, con un misterio así, han surgido un montón de teorías. La primera que menciona nuestra fuente es la más obvia, la más dramática. Un motín a bordo. La de Hollywood. La de Hollywood, sí. La tripulación se rebela, se deshace del capitán y los oficiales y luego huye. Suena bien, pero se estrella contra la evidencia. O más bien contra la falta de ella. Claro, como hemos dicho, el barco estaba impoluto. Un motín en un espacio tan pequeño es un asunto feo, violento. Es casi imposible que no deje rastro. Una puerta rota, un mueble volcado, algo. Ya. Aquí no hay nada de eso. Cero. Utilidad. Pero entonces topamos con un problema de pura lógica. Si la tripulación se amotina y toma el barco, ¿por qué demonios lo abandonan? Buena pregunta. Un buque como el Carroll Deering era un activo valiosísimo. Lo lógico sería navegar a un puerto, vender la carga, cambiarle el nombre, no sé. Abandonar un barco perfectamente funcional en medio del océano después de arriesgarte a tomarlo no tiene ningún sentido práctico. Es como robar un coche y dejarlo con el motor en marcha en mitad de la autopista. Exactamente. No encaja. Vale. Motín descartado por falta de violencia y de lógica. Y si la amenaza no vino de dentro sino del propio barco. He leído que la teoría más común durante años fue la de una evacuación por pánico. Ajá. El escenario sería: se dan cuenta de un fallo grave, se rompe el timón, una vía de agua, y aunque el peligro no es inmediato, cunde el pánico. Deciden que el barco está condenado y se van. Esta teoría explica por qué cogieron los botes, eso es verdad, pero de nuevo, los datos la complican mucho. ¿El tiempo? No. ¿El tiempo? El informe meteorológico era claro. Había hecho bueno. El mar estaba en calma. El pánico ciego te lo esperas en mitad de un huracán, pero abandonar un barco que flota en aguas tranquilas por una pequeña vía de agua es muy, muy improbable. Y sobre todo está el elefante en la habitación. ¿Dónde está la tripulación? Ahí quería llegar. Si 11 hombres se lanzan al mar en 2 botes salvavidas frente a la costa de Carolina del Norte, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, es que es estadísticamente imposible que no se encontrara nada. Absolutamente nada. Ni un bote, ni un remo, ni un cuerpo. Nada de nada. Desaparecieron del mapa. Exacto. La ausencia total de restos es lo que aniquila esta teoría. Y además el barco no se estaba hundiendo. La amenaza que supuestamente provocó el pánico nunca existió. Y hay otro detalle clave que menciona el informe: ¿Cuál? el silencio de la radio. En 1921 ya existía la telegrafía sin hilos. Un barco así tenía equipo para mandar un SOS. Si la situación era tan desesperada, lo primero, lo más instintivo, es pedir ayuda. Y no lo hicieron. Ese silencio es ensordecedor. Entonces, si no fue la tripulación y no fue un fallo del barco, nos queda una fuerza externa. Y esto nos lleva a la tercera posibilidad, la más intrigante por el contexto: piratas o contrabandistas. Ajá. No podemos olvidar que estamos en 1921, en plena ley seca en Estados Unidos. La costa este era un hervidero de barcos con alcohol ilegal. El contrabando estaba a la orden del día, y con él, la violencia. Aquí el contexto histórico, por primera vez, sí que parece ofrecer algo sólido. Claro, la idea no es descabellada. El carro Ladierin podría haberse cruzado con alguien peligroso o haber visto algo que no debía. Es plausible, sí. Una banda de contrabandistas aborda el barco, secuestran a la tripulación para que no hablen y luego dejan el barco a la deriva para que parezca un accidente. Eso encajaría. El problema es que tenemos que volver a nuestro único testigo, el barco. Y el barco nos cuenta otra historia. Un abordaje pirata es, por definición, un acto de fuerza. Implica violencia, caos. Y ya hemos dicho que no había nada de eso. Nada. Es la escena del crimen más limpia de la historia. Si el objetivo era robar, ¿por qué no robaron nada de valor? Si era secuestrar a la tripulación, ¿para qué? Y sobre todo, ¿por qué dejar el barco navegando perfectamente hacia la costa? No tiene sentido. Ninguno. Es como si los piratas hubieran hecho el trabajo con una pulcritud y una falta de lógica asombrosas. Entonces, ¿qué nos queda? Es que es un callejón sin salida. Tenemos un motín sin violencia, una evacuación sin amenaza y sin supervivientes, y un ataque pirata sin robo ni lucha. Exacto. Cada teoría se rompe al chocar con los hechos. Nos quedamos con la misma imagen del principio. Un escenario perfectamente preparado, pero los actores han desaparecido sin dejar ni una nota.
Y ese es el núcleo del enigma. Por eso seguimos hablando de ello un siglo después. La investigación oficial de la época, que involucró a 5 departamentos del gobierno de Estados Unidos, llegó a la misma conclusión. No hay conclusión. Increíble. No hay una teoría que encaje. Y por eso el caso trasciende la anécdota. Se ha convertido en un recordatorio de la inmensidad del mar y de su capacidad para guardar secretos. La frase final del informe que tenemos es muy potente en ese sentido. Dice algo así como que este caso es un recordatorio de cómo, incluso en tiempos modernos, el mar puede borrar una historia completa sin dejar nada atrás. Es que es eso, estamos hablando de 1921. Había radios guardacostas. Y aún así, 11 hombres y su historia se desvanecieron por completo. El mar no solo borró a la tripulación, borró las respuestas. El barco es como una pregunta flotante a la que le han arrancado la solución. Y quizás esa es la verdadera naturaleza del misterio. No está hecho para ser resuelto, sino para recordarnos los límites de nuestro conocimiento. En definitiva, y para cerrar el análisis, el gran misterio aquí no es que la tripulación desapareciera por un accidente. Un naufragio es trágico, pero tiene una explicación. Lo desconcertante aquí es que la tripulación parece haber elegido desaparecer. Sí, es una decisión activa. Ya fuera por voluntad propia o forzados por algo, tomaron una decisión. Y al hacerlo, se llevaron la verdad con ellos para siempre. Y eso me lleva a una última reflexión. Una idea que surge al darle la vuelta a una de las pistas clave que nos da la fuente. A ver. Nos hemos centrado mucho en los cuadernos de bitácora que faltaban. Y normalmente asumimos que se los llevaron porque contenían información vital para continuar su viaje, su posición, las rutas. Claro, es la herramienta para no perderte, lo primero que salvas. Pero, ¿y si lo pensamos al revés? ¿Y si no se los llevaron para poder continuar su viaje, sino precisamente para asegurarse de que nadie pudiera jamás reconstruirlo? ¡Ostras! Quizá no los tomaron para encontrar su camino, sino para borrar sus huellas. Quizá el verdadero misterio no está tanto en averiguar a dónde fueron, sino en entender qué historia estaba escrita en esas páginas. ¿Qué secreto era tan importante? Exacto. ¿Qué suceso, qué encuentro en alta mar era tan grave como para necesitar ser borrado por completo, arrancado del libro de la historia para siempre?